Amén. Dios nos bendiga, amén. Saludo a los hermanos y hermanas que nos han saludado. Amén. Qué bueno que estén en este lugar, amén. Acá nos conviene estar. Enseña la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos? Amén. 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 Como oraba el pastor, que ponga un corazón, una disposición en nuestro corazón para poder oír palabra de Dios el día de hoy. Amén. Esta palabra estaba para el día viernes, amén, pero Dios toma las cosas de alguna u otra manera para que podamos estar, ¿cierto?, la mayor cantidad de personas para poder oír palabra. Lo invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo número 34. Salmo número 34. Amén. Salmo número 34. ¿Sí? En algunas Biblias lleva por título La protección divina. Amén, habiéndola encontrado, ¿cierto? Los que puedan, por supuesto, se ponen en pie, tal como tenemos por costumbre en la congregación. Amén. Recordar que, ¿cierto?, la palabra nos enseña que tenemos que actuar conforme a la muchedumbre. Amén. Y en esta iglesia se nos ha enseñado a ponernos en pie cuando damos lectura a la palabra de Dios. Amén. Dice la protección divina. Vamos a leer el subtítulo de esta palabra que también es importante. Dice, Salmo de David. Cuando mudó su desplante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Amén. Amén. Tome su asiento. Amén. Amén. ¿Cierto? Ya se oró por el mensajero del día de hoy. Amén. Porque la palabra ya de por sí ya es bendecida. Amén. La palabra nos bendice a nosotros. Amén. Vuelvo a repetir, ¿cuánto estamos dispuestos? Amén. Amén. Tenemos disposición en nuestro corazón, amén, ¿cierto?, para poder adquirir tal vez una enseñanza, tal vez alguna reprensión en nuestra vida, tal vez algo, ¿cierto?, que tenemos que modificar de nuestra conducta, algo que tal vez, ¿cierto?, nos cuesta, pero tenemos que intentarlo, amén. Mire, ¿por qué comenzamos diciendo el subtítulo de esta palabra? Dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech,
y él lo echó fuera y se fue. Cuando David escribe este Salmo 34, David lo escribe agradeciendo al Señor. ¿De qué parte? Cuando el Señor, ¿cierto?, tomó a David, ¿cierto?, lo ungió para que él fuese uno de los el segundo rey de Israel. Como usted sabrá, el primer rey de Israel, ¿cierto?, que fue el primer rey hombre de Israel, fue Saúl. Como usted bien sabrá, Saúl pecó delante de Dios y Dios desechó el linaje de Saúl, ¿cierto?, para que siguiese gobernando Israel y se lo traspasó a David. ¿Amén? Eso lo sabemos. ¿Y qué es lo que pasa? David, ¿cierto?, comienza a sentir miedo del rey porque el rey lo estaba persiguiendo porque lo querían matar. ¿Amén? Por lo tanto, imagínese el contexto de David, primeramente, que él ya era un hombre conocido, porque él, ¿cierto?, había derrotado a Goliat. Por lo tanto, no era cualquier persona. Él había derrotado a Goliat en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Por lo tanto, él que hizo esa hazaña, ya el pueblo de Israel lo conocía. Segundo, ¿cierto?, no era cualquier persona, ¿cierto? Él tenía una cierta fama en el pueblo de Israel. Y Saúl, el mismo rey de Israel, lo estaba persiguiendo para asesinarlo. Imagínese, póngase usted en el lugar de David. Y imagínese que un gobernante, ¿cierto?, lo estuviese persiguiendo solamente a usted para asesinarlo. Imagínese la presión que sentía este hombre. ¿Y qué es lo que enseña la palabra? Dice que David se arrancó de Saúl y se fue a un reinado de los filisteos, específicamente a la localidad de Gat. Y en esta localidad de Gat había un rey que se llamaba Aquis. Les cuento todo esto como introducción, ¿no? Porque para que después siga el mensaje. Había un rey que se llamaba Aquis. Acá en el subtítulo le dice Abimelech. Abimelech era una forma de nombrar a los reyes en la localidad de Gat. ¿Sí? Por ejemplo, los egipcios le llamaban faraón, en Roma le llamaban el César. ¿Amén? Acá en Gat le decían Abimelech. Por lo tanto, él era el Abimelech Aquis. Y estaba este rey de los filisteos. Y dice que la palabra que David, cuando llega a este reinado de los filisteos, a él también lo conocían, porque era un hombre con fama. Lo conocían en varios lados. Y cuando David comienza a percatarse que en este reinado de los filisteos también lo conocían, tuvo miedo, dice la palabra. Y tuvo tanto temor que explica la palabra que David actuó como loco. Tan loco que dice que comenzó a salpicar saliva por su boca y que le recorría por la barba. ¿Y qué es lo que hace el rey Aquis? Le dice prácticamente a sus soldados: no quiero más locos, échenlo. Vamos a leer esa parte también. Para eso está en Primera de Samuel, capítulo 21, 10-15. Capítulo 21. Amén, sí, capítulo 20, Primera de Samuel, capítulo 21, 10-15. Esto es a modo de introducción para que entendamos en qué contexto escribe este Salmo David. Entonces, capítulo 21, versículo 10. Dice: y levantándose David aquel día, ¿sí? Recordemos que lo estaba persiguiendo el rey Saúl, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí?
¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David actuó de forma loca, ¿cierto? Yo creo que si usted estuviese delante de la situación de David, actuaríamos similar por salvar nuestra vida. Amén, por un instinto. Pero mire cómo es el Señor y cómo Dios también ya tenía tomada esa situación, que en capítulos más adelante enseña la palabra que el rey Aquis comienza a mirar en buena estima a David. Lo comienza a mirar en buena estima. ¿Y qué es lo que pasa? Que después lo mira tan en buena estima a David que este rey le permite a David y a sus hombres, les da un territorio para que ellos habiten. Mire cómo es el Señor. Y de acá viene, hermano mío, hermana mía, ¿cierto? Le expliqué este contexto para que entendamos por qué David escribe esto. Y de acá viene el Salmo 34. Y David, ¿cierto? En los primeros 3 versículos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David, ¿cierto? Sabiendo que él fue librado de la muerte por el Señor, tenía que obviamente estar agradecido del Señor. A ustedes, ¿cierto? ¿Cuántas veces el Señor lo ha sacado de lugares tormentosos? Amén. ¿Cuántas veces nos ha sacado de lugares de tinieblas? De lugares, ¿cierto?, en donde nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Amén. Amén. Y cuando Dios puede, porque siempre puede el Señor, le agradecemos al Padre. Amén. La respuesta de David, ¿cierto?, fue agradecer. ¿Cómo le agradecía? Escribiendo este salmo, esta alabanza para él. ¿Y qué es lo que hace David? Dice: engrandeced a Jehová conmigo, dice en el versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David estaba agradecido de lo que el Señor había hecho con él. Lo libró de la muerte. David estaba en un momento complejo, hermano mío. Estaba en una situación complicada. Su mismo rey, ¿cierto?, de Israel lo quería asesinar. Los mismos filisteos conocían quién era David, lo querían matar también, pero el Señor lo libró de la muerte e incluso lo puso en buena estima delante del rey enemigo. Amén. Por lo tanto, David estaba gozoso y decía: su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque el Señor me libra de la muerte. Porque el Señor, ¿cierto?, me libra del conflicto. Porque el Señor, ¿cierto?, me libra de lo que a mí me cuesta. Pero el Señor, ¿cierto?, tiene el dominio. Por lo tanto, en Jehová, dice David, se gloría mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y acá nos invita David: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén, porque el Señor es bueno. Amén. 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 Y después, dice en el versículo 4: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Cuando David, ¿cierto?, estaba en esta situación complicada, él clamaba al Señor. Y el Señor respondió. Amén. Y lo libró de aquellos temores. Miren lo que dice después el versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Hijo de Dios, la hija de Dios, no puede ser avergonzado ni avergonzada si es que uno está dando algo de Dios. Me explico. Si usted está entregando un mensaje, probablemente se van a burlar de usted, porque son del mundo. Se pueden burlar de usted, pero el Señor no va a permitir que sus hijos o sus hijas caigan en vergüenza por una situación de Dios. Amén. Amén. Y esto pasó con David, porque David, cierto, si bien él actuó de forma como loco, como dice la palabra, después no fue avergonzado, sino que fue bendecido incluso por el mismo rey enemigo. Y dice David: este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Amén. Amén. Entonces, los primeros 3 versículos, hermano mío, David invita a la alabanza. Los siguientes 3 versículos, David explica su experiencia, cómo el Señor, ¿cierto?, lo libra de la dificultad. Pero este mensaje, ¿cierto?, si bien David escribía sobre la protección de Dios,
No todos pueden acceder a la protección de Dios, hermano, hermana mía. No todos. Hay promesas que son para toda la humanidad, pero hay promesas bíblicas que son solamente para los hijos e hijas de Dios. Amén. Solamente para los hijos e hijas de Dios. Amén. Y una de estas es la protección de Dios. Pero mire, y acá viene el centro del mensaje. Vamos a saltarnos al versículo 11. Porque acá el Señor, mediante David, nos comienza a enseñar cómo nosotros accedemos a esta protección divina. Y dice David, luego que ya le ha dado el sermón, ¿cierto? En el Salmo 34, dice: venid, vengan, hijos, oídme, el temor de Jehová les voy a enseñar, decía David. Y acá dice, hace una pregunta David en el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y acá viene la clave en el versículo 13. Guarda tu lengua del mal. Y segundo, y tus labios hablar engaño. Amén. Amén. Guarda tu lengua del mal. Y, ¿cierto? Y el versículo 13, perdón. Guarda tus labios del mal. Versículo 13. Y tus labios de hablar engaño. La lengua, ¿cierto? Como enseñaba el discípulo Santiago. En el libro de Santiago la lengua dice que es un miembro peligroso. Amén. Un miembro que puede encender bosques, enseña la palabra de Dios. Y lo vamos a leer, amén, para no estar parafraseándoselo. Esto está en Santiago 3. Santiago 3. Santiago 3, versículo 5. Y miren lo que enseña de la lengua Santiago. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar se doma, y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Por lo tanto, una de las cosas que nos enseña David, primero, para acceder, ¿cierto?, al temor del Señor, es guardar nuestros labios del mal. Amén. Amén. Y el temor de Dios, yo sé que muchos de ustedes acá lo saben, porque ya se ha enseñado en esta iglesia. El temor de Dios no es un terror físico. Amén. El temor de Dios es una actitud de respeto y reverencia al Señor. Amén. Amén. Pero acá, ¿cierto? David, mediante este salmo, nos enseña cómo nosotros podemos acceder a esa actitud de respeto y reverencia al Señor. Y una de ellas es guardando nuestros labios del mal. Amén. Santiago, como bien nos explica, dice, esto no debe ser así. No debe salir bendición y no debe salir maldición de nuestra lengua. Amén. Por lo tanto, y también después, mire lo que dice. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Señor, líbrame de decir mentiras, Señor. Señor, líbrame que mis labios, ¿cierto?, hablen maldad o hablen palabras de iniquidad. Señor, ayuda a que mis labios no hablen murmuración, Señor. Señor, ayúdame que mis labios no digan cosas perversas, Dios. Amén. Señor, ayúdame que mis labios, ¿cierto?, solamente digan verdad. Amén. Y Señor, ayúdame a que mi corazón, ¿cierto?, no se contamine para decir maldad. Amén.
Esa es una de las claves que David nos enseñaba, ¿cierto?, para acceder al temor de Dios. Cuando guardamos nuestra lengua, cuando refrenamos nuestra lengua, estamos siendo respetuosos y damos reverencia al Padre. Recuerde que, cierto, como se nos enseña en el libro de Hebreos, tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. Amén. Y cuando usted, como hijo, como hija de Dios, falla con su lengua, está dando un mal testimonio al mundo. Estamos dando un mal testimonio a la humanidad. Amén. Luego dice en el versículo 14, esto es uno, ¿cierto? La lengua. Pero después dice algo más difícil. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. ¿Y qué dice? Sí. Y síguela. Mire, y acá viene un secreto bíblico. El Señor, cuando estaba en esta tierra, ¿cierto? David escribió esto aproximadamente unos 1000 años antes de que Jesús estuviese en la tierra. Y cuando el Señor Jesús, ¿cierto?, estuvo en la tierra, decía un versículo muy conocido, yo creo que usted lo conoce: la paz os doy. Amén. Mi paz os doy, decía el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. Amén. Dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y miren lo que dice David. Busquen la paz y síguela. Busquen la paz y síguela. El Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Usted hoy viene a buscar de la paz del Señor, hermano mío. Amén. Usted hoy viene a buscar de la paz del Señor. Amén. Pero mire, mi paz os dejo, mi paz les doy. Pero David decía, buscar la paz, estamos buscando la paz. Pero después dice otra cosa importante: y síguela. Pero a veces pasa el día lunes, y no seguimos la paz de Cristo. A veces pasa el día martes, miércoles, y no seguimos la paz de Cristo. A veces llega el día jueves y decidimos seguir la paz del Señor. Y el día viernes podemos decaer. Y el día domingo volvemos a buscar la paz de Cristo. Pero mediante, ¿cierto?, los escritos de David, nos enseña, búscala, pero también síguela. No importa. Amén. Búscala, pero también síguela. Por lo tanto, y acá viene otra cosa más. Cuando el Señor, ¿cierto?, estaba en esta tierra, les decía a sus discípulos: conviene que yo me vaya, porque dejaré uno mayor, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo no solamente vino la verdad y la dirección a la humanidad, sino que vinieron los dones del Espíritu y también vinieron los frutos del Espíritu. Y uno de los 9 frutos del Espíritu que nos habla en Gálatas 5 mediante el apóstol Pablo es la paz. Por lo tanto, cuando usted está siguiendo a Jesús, cuando usted quiere buscar a Jesús, está buscando paz y está llenando su corazón de paz. Pero hermano mío, hermana mía, tenemos que no solamente buscar, sino que también seguirla. Amén. Por lo tanto, yo busco del Señor. Amén. Puedo buscar del Señor. Pero no buscar hoy solamente, sino que también mañana tengo que seguir buscando del Padre. Sino que también el martes y el miércoles. Amén. No solamente el día domingo. ¿Se entiende la palabra? Amén. 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 ¿Cuántos sienten amonestación en su corazón? Y yo también me siento amonestado. Amén. La palabra del Señor enseña que es un arma de doble filo, que discierne los pensamientos y que llega hasta los tuétanos. Dice, continuamos leyendo la palabra, dice en el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos. Amén. Y atentos al clamor de ellos.
y la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. David temía del Señor, y donde David temía del Señor, él podía acceder a la promesa de su protección. Nosotros tememos del Padre. Amén. Mire, y esto es solamente para los hijos de Dios, hermano mío, amén, no es para la gente que no cree. Vamos a leer el versículo 7, porque acá vienen promesas bíblicas para nosotros cuando tememos del Padre, cuando realmente somos respetuosos con el Señor y cuando queremos intentar andar en obediencia. Versículo 7 del 34. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Por lo tanto, primero, Dios nos protege, dice, los que le temen y los defiende. Por lo tanto, cuando hay un temor, hay una promesa de defensa para nuestras vidas. Primero, entonces, Dios nos protege. Segundo, versículo 8. Dice, gustad. Gustar significa probar. Prueba y ve que el Señor, cierto que Dios, es bueno Jehová. Dichoso el hombre, o sea, bendecido el hombre que confía en Él. Somos protegidos. Somos bendecidos. Versículo 8. Amén. Versículo 9 y 10. Dice lo siguiente. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Y acá, hermano mío, vamos a leer también lo que enseñaba el Señor. Amén. Recuerde que el Señor, ¿cierto?, cuando entregaba palabra, Él también se respaldaba de lo que hablaban, ¿cierto?, los profetas antiguos y los discípulos antiguos. Y miren lo que dice el Señor en Mateo 6. Mateo capítulo 6. Amén. En esta palabra que todos conocemos del afán y la ansiedad. Vamos a leerlo completo, amén, porque acá a veces las iglesias neoprotestantes o las nuevas versiones de la iglesia cometen errores teológicos muy grandes. Dicen, del versículo 25. Mateo 6, del versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Amén? Hermano mío, la palabra de Dios no dice y todas las cosas serán añadidas. La palabra de Dios dice y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Vestimenta, comida, bebida. Amén. Bienes básicos. Amén. Al hijo de Dios, a la hija de Dios, jamás le puede faltar la comida
ni el vestimenta, ni la bebida, porque son promesas bíblicas establecidas por Jesús. Amén. Amén. Ahora cuando los predicadores actuales dicen, no, si el Señor te va a bendecir con un auto, te va a bendecir con una casa, te va a bendecir, cierto, financieramente, hermano mío, es verdad, pero no es una promesa directa, es una bendición que el Señor te puede otorgar. Pero la bendición directa, la promesa directa, es la bebida, es la comida y es el vestido. Eso es una promesa directa del Señor Jesús para todos sus hijos e hijas. Lo demás es una bendición. No es una añadidura, es una bendición. El Señor te puede dar un auto caro, el Señor te puede dar una casa muy grande, muy bonita, te puede bendecir financieramente mucho, pero esos son bendiciones del Padre. Amén. Y eso es un error teológico que yo sé que a algunos de acá nos puede tal vez producir algo. Amén. Pero eso nos enseña la palabra del Señor. También el Señor, cierto, en su palabra con Salomón, cierto, en el libro de Proverbios, Salomón enseñaba que la sabiduría, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿cierto? El temor a Jehová. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros, ¿cierto?, buscamos, somos temerosos del Padre, accedemos, ¿cierto?, a sabiduría. Cuando, ¿cierto?, accedemos, ¿cierto?, entonces a temor, nos hacemos más sabios, tenemos mayor conocimiento en el Señor. También vamos a leer acá el versículo 12 ahora, del Salmo 34. También el Señor, ¿cierto?, al ser temerosos, nos alarga la vida. Amén. Mire, y esto es interesante. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Cuando nosotros como hijos, hijas de Dios, ¿cierto?, somos temerosos del Padre, el Señor puede alargar nuestra vida, hermano mío. Recuerde que el pecado es muerte. Por lo tanto, ¿cierto?, el pecado nos puede matar más rápido, literalmente. Jesús no moría en el madero de la cruz, porque Jesús no pecó. Pero Jesús, al tomar los pecados de la humanidad, murió, porque Él se hizo pecador a sí mismo, siendo que Él no había pecado. Pero tomó los pecados de la humanidad, y cuando tomó los pecados de la humanidad, pudo morir, enseña la palabra del Señor. Amén. Por eso, Adán y Eva, ¿cierto?, tampoco morían. Eran eternos. Pero cuando accedieron, ¿cierto?, a la desobediencia, murieron. Amén. Luego, primero, también nos permite, ¿cierto?, conocer su voluntad. Y también somos escuchados por el Señor. Yo no sé cuánto quieren temer del Señor. Amén. Amén. Pero sí, hermano mío, hermana mía. Amén. Hemos perdido el temor del Señor. Has perdido, ¿cierto?, el temor de Dios. Tal vez ya no tienes el mismo respeto que tenías antes con el Señor. Tal vez ya no tienes, ¿cierto?, la misma reverencia que tenías antes con el Señor. Tal vez antes, ¿cierto?, sentías algo en tu corazón cuando no orabas al Padre. Pero tal vez ahora no oras y te da lo mismo. Tal vez, ¿cierto?, antes leías mal la palabra. Y ahora te da lo mismo leer la palabra. Ya no sientes ese mismo temor que antes sentías. Tal vez tu conciencia ya no te reprende como antes te reprendía cuando cometías un pecado. Amén. Pero el Señor nos enseña, ¿cierto?, a buscar santidad. Por eso la palabra de Dios dice que viene a buscar una iglesia sin mancha ni arrugas. Amén. Con vestiduras sin mancha ni arrugas. Tal vez, ¿cierto?, nuestro corazón ya no se constriñe como se comprimía antes. Ya no se aprieta como se apretaba antes. Constreñir significa sentir tristeza de algo. Cuando usted peca, ¿cierto?, delante del Señor, uno siente una tristeza porque le está fallando a su papá, le está fallando al rey. Pero probablemente ya no está sintiendo esa misma tristeza que sentías antes. ¿Ha perdido usted, cierto, el temor a Jehová? Es una pregunta que nosotros tenemos que pensarla internamente. Amén. Y vamos a terminar
ya con los últimos versículos. Versículo 18. Versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu y salva a los contritos de espíritu. Amén. Salva, ¿cierto?, a los que aún lamentan en su corazón cuando pecan. Salva a los que aún se arrepienten cuando cometen un pecado. Salva, ¿cierto?, a los que aún se humillan delante del Señor cuando cometen un error. Amén. Pero es necesaria la humillación, hermano mío, delante de Jehová. Es necesario en estos tiempos la humillación delante de Jehová. La religiosidad, amén. Se enseña de la religiosidad. Y es verdad, la iglesia pasó un tiempo muy religioso, mucho dogma humano, mucho dogma que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Comenzó a despojarse de religiosidad, pero cuando comenzó a despojarse de la religiosidad, algunas iglesias entraron en periodos de apostasía, hermana mía, y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta que hemos caído en una apostasía personal. Y el Espíritu del Señor, ¿cierto?, quiere hoy día entrar en los hijos de Dios a enseñar la verdad bíblica. Pero no nos damos cuenta cómo el enemigo comienza a engañar nuestros pensamientos. No nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, cómo el enemigo, ¿cierto?, ha querido engañarnos con los pensamientos de esta sociedad. No nos hemos dado cuenta cómo lo hemos ido contaminando con el pensamiento del mundo. No nos hemos dado cuenta cómo hemos ido aceptando normas morales que el mundo hoy día acepta y son contrarias a la palabra del Señor. No nos hemos ido dado cuenta cómo hemos ido naturalizando un pecado en nuestra vida. No nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que ya no estamos arrepintiéndonos delante de Jehová. Amén. Amén. Pero es importante, hermano mío, todavía sentir ese corazón contrito y humillado que habla la palabra del Señor. Importante todavía, ¿cierto?, que nuestro corazón se constriña cuando usted peca, cuando nosotros pecamos. Amén. Importante, ¿cierto?, que el arrepentimiento todavía esté en nuestro corazón y nuestro pensamiento. Amén. Mi esposa y Karina, ¿cierto?, los tres somos psicólogos. Sabemos, ¿cierto?, que cuando hay algo en nuestra conciencia es porque hay algo inconsciente que está jugando. Y que tal vez tenemos que trabajar en eso. Pero en el Evangelio es distinto, hermano, hermana mía. Si su conciencia a usted lo comienza a amonestar cuando está pecando, créale esa conciencia, porque es el Espíritu de Dios fluyendo en su vida. Amén. Es el Espíritu de Dios fluyendo en su corazón, diciendo: aquí estoy todavía. Amén. Cuesta, amén, a todos nos cuesta. El día viernes orábamos solos con nuestro pastor acá y nos cuesta. Al pastor, ¿cierto?, a la pastora, a usted nos cuesta. Amén. Pero falta que la iglesia de Cristo comience a percatarse que estamos entrando en tiempos de apostasía, que estamos entrando en tiempos donde la venida del Señor está cerca, donde estamos entrando tiempos, ¿cierto?, en donde hoy día la política del mundo actual, ¿cierto?, está llevando todo para que el anticristo ya venga. Y hoy día la iglesia no está alertada. Y no está, ¿cierto?, tampoco llevando la palabra profética, ¿cierto?, a la vida. Pero la palabra profética ya está prácticamente cumplida, hermano mío. Amén. En cualquier momento viene Jesús a arrebatar a su iglesia. Amén. Y salvarnos de la ira venidera. Pero el Padre viene a buscar una iglesia sin mancha ni arrugas. Por eso la palabra también, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis nos enseña: bienaventurados los que limpian sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Porque los que limpian sus vestiduras en la sangre del Cordero son los que tienen derecho a la vida eterna. Amén. Son los que tienen derecho, ¿cierto?, a poder entrar a la vida eterna. Yo no sé cuántos corazones están contriñidos en este día. Amén. Pero siéntase bendecido. Lo he dicho en otras ocasiones.
Siéntase bendecido si la palabra del Señor toca los tuétanos. Amén. Amén. Siéntase bendecido si la palabra del Señor comienza a pegar en nuestra conciencia. Amén. Porque el Señor nos va corrigiendo mediante la palabra. El Señor nos va corrigiendo mediante, ¿cierto?, la doctrina de Cristo. Amén. El día de hoy, en las iglesias, ya no se predica el arrepentimiento. Amén. Porque los hermanos se van. La hermandad se va. Amén. Pero recuerdo los ministerios que le da Cristo Jesús a cada uno de ustedes. Todos podemos acceder a distintos ministerios. No podemos ocultar la verdad de Cristo. Amén. Amén. Y si a Dios le ha placido entregar un ministerio, ¿cierto?, específico, de pastorado a alguien, entregue la doctrina sana. Si el Señor le ha placido entregar el ministerio de maestría a alguien, enseñe con rema del Señor. Y enseñe de acuerdo, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Sin entrar, ¿cierto?, como se explica en el libro de Timoteo, entrar a doctrinas de demonios. Como muchas iglesias hoy día están adquiriendo doctrinas de demonios. Amén. Tiempos finales, tiempos apóstatas. Tiempos apóstatas donde la iglesia, ¿cierto?, ha adquirido doctrinas, ¿cierto?, que son erradas delante de la palabra del Señor. Amén. Importante el arrepentimiento, importante el temor de Jesús, a Jesús. Amén. Hermano mío, hermana mía, esta es la palabra del día de hoy. Espero que sea de bendición a sus corazones. Amén. Amén. Amén.